Mi presentación va a ser muy breve, voy a hablar un poco de poner sobre la mesa qué es lo que está pasando en el mercado interno, hablar un poco de consumo, de precios y brindar ahí, tirar algunas señales de por dónde puede pasar los próximos meses, ¿no? En primer lugar, poner sobre la mesa cómo ha sido la película de la carne en los últimos años. En realidad uno dice, bueno, el periodo previo al 2005, esos 3, 4 años previos al 2005, que lo ven ustedes ahí en el gráfico como periodo de mayor crecimiento genuino del sector, lo ven ahí en términos de faena, cantidad de animales faenados. Después vino lo que todos conocemos, ¿no? Un periodo de intervención del mercado, crisis, caída de faena, ¿sí? En el año 2011, que nos llevó a perder un stock de alrededor de 11 millones de cabezas y actualmente atravesando un periodo de recuperación donde se han recuperado unas 3 millones y medio de cabezas. Esta es la película de la carne en los últimos años. Después del periodo de crisis, cuando uno analiza la valorización de la hacienda en términos de dólares, uno ve que estamos atravesando un periodo relativamente bueno en términos de lo que les decía, de valor de la hacienda en términos históricos, ¿sí? En los últimos 5 años tenemos un valor dólar de hacienda bastante interesante para el sector ganadero. Si lo analizamos más coyunturalmente, estos son los precios de Liniers de la semana del 9 de junio, decimos, bueno, luego de una pérdida de valor real digamos, de los precios a fines del año pasado, este año hemos empezado a recuperar parte de esos precios y estamos atravesando en estos momentos un periodo de estabilización de precios. Y si ustedes se fijan en el gráfico, con respecto a un mes atrás, estamos hablando prácticamente precios estabilizados o con una caída muy chiquita de entre un 1 y un 2%. Este es el análisis coyuntural de los precios en Liniers y este es el gráfico que les decía del valor real, ¿sí? No nos olvidemos que la inflación no solo juega su papel en términos del consumidor, del cual vamos a hablar ahora en breve, sino también en términos de cómo incide esto a nivel de la producción del valor de hacienda. En ese sentido, la hacienda hoy, en términos reales, cuando uno descuenta el valor de la evolución de inflación, digamos, a principio de año había empezado a recuperar parte del valor real, ¿sí? Entre los meses de febrero a abril, meses donde históricamente, estacionalmente, hay una recuperación del valor, sobre todo que tiene que ver con la oferta de hacienda liviana, y en el último mes, esta estabilización que les decía, que ha llevado a perder en parte algo de ese valor recuperado. Si lo comparamos con el año pasado, ¿sí? La hacienda ha perdido un 20% del valor real. Si lo comparamos con mediados de enero, la hacienda tiene una recuperación de un 8% del valor real. Si analizamos los indicadores ganaderos, ¿sí? En cómo viene la historia con el ciclo ganadero, un indicador que uno siempre analiza es el envío de hembras a faena, el porcentaje de hembras que se terminan faenando. Y el último dato, cuando uno analiza el primer cuatrimestre del año, hay un envío a faena promedio del 42,2%, ¿sí? Esto es un dato que uno puede llegar a interpretarlo como está ralentizándose o atenuándose el periodo de retención de hacienda, que fue digamos, lo que marcó un cambio de expectativas allá por el 2015. Uno dice, bueno, siguiendo de cerca este indicador de hembras a faena y los últimos meses, podríamos estar hablando de una ralentización de ese periodo de retención. Si analizamos el peso medio del animal que se envía a faena, Argentina tiene estructuralmente un peso bajo de faena, ¿sí? Si en Argentina estamos hablando de que varió de 226 kilos a 225 kilos,
Estamos diciendo, Argentina faena animales muy chicos. Esto tiene que ver mucho con nuestros gustos y preferencias del consumidor. También tiene que ver con cuestiones atinentes o inherentes al proceso productivo, obviamente. Eso no hay que dejarlo de ver. Pero si uno lo compara con otros países como el mismo Brasil, Uruguay, estamos hablando de 250 kilos, ¿no es cierto? Entonces, estructuralmente, un bajo peso de faena y coyunturalmente, este movimiento de 226 a 225 kilos res también estaría indicando, cuando uno analiza en la totalidad todos los indicadores, una posibilidad de ralentización del ciclo de retención. Si analizamos cómo viene la tendencia en términos de faena, uno ve, este año tenemos aproximadamente un 5% más de animales faenados respecto al año pasado. Estos son datos del primer cuatrimestre. Este cambio de expectativas que yo le decía, manifestado con mayor retención, está traduciéndose en una aparición de mayor animales a faena y una consecuente mayor producción. Sí, aproximadamente se habla de un 4,5% más producción este año respecto al año pasado. Estamos en una situación también coyuntural, en donde estamos dejando atrás una época de relativa escasez y nos vamos a ir metiendo, en la medida que avanza el año, en una época de mayor oferta. ¿Sí? Esto tiene, lo que está en pantalla es un poco la dinámica de los feedlots, ¿sí? de ingreso y de salida de animales en los feedlots. Y en los 2 meses anteriores que estamos dejando atrás, fue una época en donde tenemos feedlots con una buena capacidad de ocupación. Esa carne, en algún momento, esa oferta y carne, en algún momento empieza a expresarse ahora al mercado y por eso puede llegar a tener que ver esta estabilización de precios que les hacía referencia. Si analizamos el consumo general de Argentina, ¿sí? de bienes y servicios, cómo está de alguna manera el bolsillo de la gente y cómo se manifiesta en la adquisición o en la compra de bienes y servicios. A mí me gusta mostrar siempre los datos de CAME, porque los considero que es una de las cámaras empresarias que van marcando la evolución del consumo de bienes y servicios a nivel minorista. Y si bien estamos hablando en términos de tendencia de una recuperación de la caída del consumo, todavía en términos interanuales, el último dato en verde que tienen ahí, refleja que estos primeros 4 meses del año hay una caída del consumo de 3,7% de bienes y servicios respecto al primer cuatrimestre del año pasado. ¿Por qué pongo esto de qué está pasando en la sociedad con el consumo? Ahora les muestro qué es lo que está pasando con el consumo de carne. Si uno analiza en los datos de una de las cámaras frigoríficas de Argentina, ¿sí? de CICRA, uno dice, bueno, tenemos en Argentina unas 34.000 toneladas más de carne disponibles este año respecto al año pasado, y eso se termina traduciendo, a pesar de todo, en una caída del consumo para el primer cuatrimestre del 1,5%. ¿Sí? Se pasa de una cantidad de consumo por habitante por año de 58 kilos a 57,4 kilos. Hay una merma que es de 1,5%, es decir, menor a la merma que se da, como les mostraba, en la totalidad de bienes y servicios de la población. Esta merma se manifiesta, ¿cómo la medimos en el IPCBA? Y la estamos viendo con una menor frecuencia de compra de la gente. En el año 2006, uno de los primeros estudios de mercado que hizo el IPCBA demostraba que casi el 30% de nuestra población consumía carne vacuna todos los días, ¿sí? Si ustedes ven, no sé si alcanzan a ver, pero el 30% de la torta de la izquierda, en azul, indicaba una frecuencia de compra de carne vacuna todos los días. Nosotros volvimos a hacer
esa encuesta el año pasado y encontramos una caída al 15%. Es decir, la mitad de gente de lo que decía en 2006 comprar carne todos los días, ahí encontramos una caída o una explicación a la merma del consumo. Y la otra cuestión tiene que ver con el crecimiento del pollo y del cerdo, ¿sí? Lo hablaba recién con algunos periodistas, pero la carne vacuna hoy no está sola en este mercado interno, como sí ha sido históricamente. Hoy tenemos un consumo por habitante por año de pollo superior a los 40 kilos y el año pasado tuvimos un año récord en el caso de producción y consumo de carne porcina. Entonces, hay un colchón de proteínas cárnicas que están acompañando a la carne vacuna argentina, Y en el gráfico que ustedes tienen ahí, también mostrando la evolución de precios relativos, porque este es el impacto de este colchón de proteínas que acompañan a la carne. Hay un abaratamiento del pollo y hay un abaratamiento más gradual del cerdo. ¿Cómo lo vemos? En el año 2006, con el equivalente al precio de 1 kilo de asado, se podían comprar 2 kilos de pollo. Al día de la fecha, con el equivalente a 1 kilo de asado, se pueden comprar más de 3 kilos de pollo. Y, como les decía, en el caso del cerdo, la línea de abajo, roja, también marca un abaratamiento del producto, pero no tan marcado como en el caso de la carne aviar. Estos son datos del IPCBA, de un estudio que hace el Instituto de Relevamiento de Precios. No sé si alcanzan a ver, esto probablemente lo terminemos subiendo a internet para que lo quiera ver en detalle, pero el dato que quiero resaltar es el siguiente. Cuando comparamos mayo 2017 versus mayo 2016, el incremento de precios de la carne vacuna fue de un 17,7%. Es decir, la carne vacuna a nivel mostrador, en Capital y GBA, que es el dato que le estoy mostrando, ha ido por detrás de la inflación, ¿sí? Esto para un mercado que de alguna manera, o un negocio, mejor dicho, que se mueve en base al mercado interno, entiendo que tiene las dos miradas, ¿no? Todavía estamos con unos saltos de precios importantes, pero si van por debajo de la inflación, están abriendo una puerta a que la carne siga teniendo posibilidades dentro de lo que es la canasta alimenticia de la población. Si lo comparamos, por ejemplo, con el pechito de cerdo, que es el corte que usa, uno de los cortes que usa el instituto, el pechito de cerdo en el transcurso de un año aumentó un 32%. Acá tienen un poco lo que les comentaba en gráficos, ¿sí? A la derecha, ustedes tienen la evolución del precio de la carne vacuna, ¿sí? Ese 17% a lo largo del año, la evolución del pechito de cerdo y la evolución del pollo abajo. El gráfico de la izquierda, que me gustaría resaltar acá lo que estamos viendo, muestra la evolución de precios promedio al que se paga la carne en supermercados y en carnicerías, ¿sí? Fíjense, la línea ocre o naranja, que es esta, ¿sí? Indica el precio de promedio en supermercados y la de abajo en carnicerías. Lo que estamos observando es una convergencia entre el precio promedio. Durante los últimos años, la carne estuvo un tanto más cara en supermercados, ¿sí? Para que se den una idea, el año pasado, en el mes de marzo, había una diferencia de precios de 13 pesos, la carne más cara en supermercados que en carnicerías. Y hoy ese diferencial de precios se ha ido acotando, ¿sí? Esto de alguna manera muestra exactamente lo mismo, buscando la diferenciación entre punto de venta y por cortes, ¿sí? No voy a profundizar porque andamos medios cortos de tiempo. Lo que se ve acá también es la diferencia de los precios de los cortes en carnicerías y en supermercados. En carnicerías no hay tantas diferencias de precios entre los cortes más caros y los más baratos, y en supermercados sí
hay un mayor rango de precios entre los cortes más caros y los cortes más baratos. Estos son diferencias de precios, pero en términos de calidad de carne, ¿sí? El argentino, fíjense, en el mes de mayo convalidó en Capital Federal y Gran Buenos Aires un precio promedio de casi 128 pesos. Ahora, si uno analiza concretamente la carne de ternera, sobre esos 127,8 hay un premio o un adicional de precios de la carne de ternera de alrededor del 6%. Y la carne de novillo se castiga con un valor casi del 9%. ¿Sí? Esto es para que ustedes tengan en cuenta cómo es el premio o castigo del consumidor, del ama de casa, respecto a los distintos tipos de carne. Esto tiene que ver con lo que le hablábamos al principio del bajo peso de faena en Argentina, muy atado a los gustos y preferencias del consumidor. Para ir terminando, ¿qué es lo que puede llegar a pasar a futuro? Esto es lo que hay en la cabeza de la gente. Es un indicador que saca la Universidad Torcuato Di Tella, que le pregunta mensualmente a la gente cuáles son las perspectivas de inflación. La gente dice que a futuro la inflación va a ser de un 27%, o sea, viene con una inercia inflacionaria en su cabeza que la lleva a pensar que en el futuro vamos a tener un nivel de inflación de un 27%. Menos en Capital Federal, un 23%, y más en el caso del AMBA, ¿sí? Del conurbano. Esta es la realidad, la tendencia de los últimos meses, comparando índice de inflación del INDEC y índice de inflación del Congreso, la que mide el Congreso, llámese oposición. Y lo que estamos viendo concretamente es una desaceleración, ¿sí? En realidad, el último dato del INDEC habla de un nivel de inflación de un 1,3%. ¿Sí? Eso estaría dando una inflación acumulada en la primera parte del año de un 10,3%. Estamos hablando de un poco más de la mitad de las metas inflacionarias planteadas a nivel gobierno. Hay un relevamiento que hace el Banco Central de la República Argentina sobre expectativas de mercado, en donde que en realidad está hecho por el sector privado, porque el panel se compone de entidades bancarias, financieras, analistas, consultores, mayormente del país, pero también del exterior, y están viendo esa tendencia en la inflación para el segundo semestre. Es decir, hay desde las expectativas del sector, que por ahí tiene más elementos más concretos para predecir qué es lo que puede llegar a pasar, el sector privado dice el nivel inflacionario va a ir atenuándose a este nivel, ¿no es cierto? 1,3%, 1,4% mensual. Y ese mismo estudio plantea cómo va a ser el nivel de dólar, que es la otra variable que está jugando acá o que puede llegar a incidir, está planteando para fines de año un nivel de dólar de 17,7, 17,6 pesos. Esto también es importante porque, y para ir cerrando, ¿no es cierto?, así como el nivel inflacionario o cómo va a evolucionar el nivel inflacionario va a ser decisivo para ver cómo están esos bolsillos de los consumidores y si van a poder o no convalidar precios al mostrador y transmitir eso hacia el resto de la cadena, el precio del dólar va a ser uno de los factores que va a contribuir en mayor o menor medida, en función de su nivel, a si le cierran o no los números a la industria exportadora y si va a tener poder de compra o no para validar el precio del novillo y si el precio del novillo va a empezar a traccionar con más fuerza el negocio. Estas son un poco las conclusiones que yo quería presentar. De alguna manera, la gente piensa que estamos en una situación complicada, con el agua al cuello, pero cuando se le hace o se le pregunta por expectativas a futuro, tiene optimismo
de que las cosas van a ir mejorando y creo que eso es bueno para un sector como la ganadería. Yo termino acá, le voy a dejar lugar a Jorge Torelli y desde ya agradezco la atención y quedo a disposición de ustedes si quieren en el almuerzo. Muchísimas gracias.